Quienes estén a favor en términos del proyecto. En contra. Consejera Presidenta, se aprueban los considerandos 65 al 71 y los resolutivos segundo y tercero del proyecto de acuerdo en los términos del mismo por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola Lore, hola Peggy. Estamos aquí, con muchos temas sobre la mesa, principalmente sobre representación y la reforma al Poder Judicial. Y yo abro la mesa aquí con esto porque me he puesto a pensar en todo esto, desinformación y información, porque está por todos lados, en redes sociales, en los medios de comunicación, unos a favor, otros en contra. Pero yo creo que como sociedad en algo estamos fallando cuando democráticamente no estamos uniéndonos a favor de la democracia y le estamos dejando a un solo hombre y los suyos que decidan por encima de la ley. Y si nos unimos, por ejemplo, por eso ponemos a un Mario Besares, nos unimos en una cuestión de la Casa de los Famosos, del gallinazo, rápidamente a defender a un Mario Besares, a ponernos todos en la macroplaza aquí en Monterrey localmente, creo que eran más de 5,000 personas más o menos, por así decirlo, y a bailar el gallinazo, ya que no se salga de la Casa de los Famosos y tal. Lo pongo en perspectiva porque creo que como sociedad, creo que el ciudadano le falta un poco más para ir a protestar y hacer algo sobre esto que nos está pasando ahora como país, que es la falta de democracia que estamos viviendo. Y ojo, esto en marco de lo que ha sucedido recientemente con la protesta pacífica de los jueces, magistrados, etcétera, del Poder Judicial, que bien lo hicieron en el Paseo de la Reforma recientemente, en marco de que se aprobó en comisiones la reforma judicial al Poder Judicial, pero no eran ciudadanos per se, eran jueces, magistrados. ¿Dónde está el ciudadano? Eso es lo que yo pregunto. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están todas estas voces que aún faltan? No solamente son los del Poder Judicial, habemos muchos mexicanos. Entonces, pongo esto sobre la mesa porque a mí en lo personal han venido muchas personas a preguntarme o me han escrito qué podemos hacer, por dónde podemos levantar la mano. Creo que se nos está viniendo encima una ola que no tenemos para dónde ver el término de todo esto. Y aquí abro la conversación. Lore, ¿tú qué opinas de todo esto? De que le metamos más corazón y estemos en una conversación de la Casa de los Famosos. Lo pongo así en perspectiva porque creo que somos un país más inteligente que eso, que unirnos a defender a un Mario Besares, porque la nominación y tal, lo estoy poniendo como nos unimos en eso, pero acá no nos estamos uniendo. ¿Dónde está el ciudadano cuando más lo necesita la democracia? Ahí abro la conversación. Pues, para mí es una explicación bien sencilla. A ver. El Poder Judicial no es una prioridad del ciudadano, porque nunca se ha sentido amenazado de que no exista. Y siendo honestos, pues también hay muchas personas que tienen una denuncia que están en un litigio, un proceso jurídico y que tienen meses y meses ahí. Entonces, esa desesperanza les dice, una reforma pues sí se necesita. Yo mira cuántos años tengo con este asunto pendiente y no me lo resuelven. Y creo que en esa facilidad de hacer la exposición de un argumento, pierden de vista la importancia y la trascendencia que tiene la reforma al Poder Judicial. Creo que nadie niega que el Poder Judicial sí necesita una reforma, pero no en el sentido como la estamos exponiendo y no necesariamente para el tema de elegir a los jueces. Yo estaba leyendo ahí estadísticas cuando nos pasaron el tema que íbamos a ver hoy. En México hay 4.6 jueces por cada 100,000 habitantes. 4.6 jueces. O sea, cuando la estadística te dice que al menos deberían ser 18 jueces por cada 100,000 habitantes. O sea, hay juzgadores que reciben
más de 4 millones de expedientes, de denuncias al año. O sea, es insostenible. Si queremos hablar de una reforma, empecemos entonces por dotar al Poder Judicial de los elementos suficientes que necesitan para atender todos esos asuntos. Yo tuve la oportunidad de ir a un foro que hizo el Poder Judicial, fui ahí como ciudadana, ahí con curiosidad académica a escuchar lo que ellos tenían que decir, y una de las jueces que exponía decía, a mí lo que me preocupa es un organismo que quieren poner, que es un comité sancionador, que ese va a ser como que el jurado de los jueces, que los van a sancionar y los van a evaluar cuando un juez reciba un asunto y no lo resuelva en menos de 6 meses. Entonces dice la jueza, oye, yo voy a tener que seguir estudiando el expediente, seguir pidiendo pruebas al Ministerio Público, a las dependencias, a donde sea, según sea el caso, y aparte estarme defendiendo de ese comité sancionador para justificarles que llevo más de 6 meses estudiando ese expediente. O sea, está muy, muy rara esa reforma. Creo que, como lo decía ahorita, o sea, pues nadie niega que necesitamos una reforma al Poder Judicial. Todos quisiéramos que la justicia en México de verdad fuera pronta y expedita, pero eso no lo vamos a lograr si de entrada no tenemos los elementos suficientes en el Poder Judicial y que no tengan el presupuesto suficiente para que puedan ellos hacer el estudio de los casos con mayor rapidez. Y en esa falla que tiene el Poder Judicial de no poder resolver los asuntos, no tener la capacidad de resolver los asuntos tan rápido, pues creo que es ahí donde nace la desesperanza del ciudadano o el desinterés de decir, pues ¿cómo quieren y resuelven? Que no es así. Que no es así. Que no es así, pero es lo que se siente. Pero, por ejemplo, hagamos un ejemplo de un gris, por así decirlo, los feminicidios, que se tipifican como feminicidios. ¿Cuántas carpetas abiertas hay porque no se tipifican como feminicidios? Porque el juez no lo tipifica como un feminicidio. Porque por ignorancia, porque no sabe cómo tipificar, por negligencia, cómo está integrada la carpeta, cómo se dieron los hechos, etcétera. Por X o Y. Pero entonces, imagínate, si un juez que se supuestamente tiene una carrera, está educado de una forma, y ahora resulta que alguien por voto popular va a ser el que va a tipificar un feminicidio, menos todavía. Entonces, feminicidio y todos los delitos. Por eso, estoy poniendo un ejemplo de donde estamos truncados en un gris ahorita, en donde unas carpetas de investigación están abiertas en muchos temas, pero estoy hablando de casos en específico en feminicidio, que en este país estamos viendo que los feminicidios ni siquiera se están poniendo en el ojo la lupa. ¿Por qué? Porque no se saben, no tienen pies ni cabeza. Bueno, los delitos. Y ese es un tema interesante, porque yo te hago la pregunta ahí, ¿y ese es un tema del Poder Judicial o de las fiscalías? Pues de ambas, ¿no? Entonces, ¿en dónde necesita estar esa reforma a la Procuración de Justicia? ¿Concentrada al Poder Judicial? ¿O también tenemos que hacer una reforma en tema de fiscalías? Porque también es un tema. O sea, dice, el Poder Judicial dice, yo emito sentencias. Pero luego también la víctima o los ciudadanos dicen, sí, nomás que de tu sentencia ya no pasó nada. Ah, entonces eso es una labor de la fiscalía. ¿Quién se encarga de que se ejecuten esas sentencias? Eso ya no es chamba del Poder Judicial, pero se lo estamos encasquetando al Poder Judicial. Entonces, el sistema completo de procuración y administración de justicia necesita una reforma, lo sabemos, pero no en este sentido. O sea, a mí me preocupa este tema de las votaciones, porque en las votaciones, y te lo digo yo como legisladora que he ido a campañas, pues tú buscas la popularidad para ganarte un voto. Entonces, ¿ahora qué? ¿Vamos a meter a los jueces a que ellos estén emitiendo sentencias pensando en la popularidad que les va a generar o en la aplicación irrestricta de la ley? Buen punto, muy buen punto. ¿Tú, Peggy? A mí me preocupa mucho este tema porque estamos viendo cómo está pasando por nosotros. ¿Verdad? Todas las reformas que están haciendo el día de ayer, el viernes pasado, cómo se está acabando nuestra democracia en el país y nosotros como ciudadanos no estamos haciendo nada. Volvemos al tema del gallinazo, en donde los ciudadanos salen a defender a un Mario Besares, salen a defender a veces instituciones, pero no tenemos líderes que nos ayuden o no sabemos por dónde podemos comenzar los que queremos hacer algo. Y a veces también es mucha falta de información o de interés, como dices tú, Lore,
o de información, mucha gente no sabe ni siquiera qué es la reforma al Poder Judicial. Exacto. O sea, de ahí partimos. Tú pregúntale a la gente realmente que no está metida en este medio, o que no es abogado, que no está estudiando Derecho, no saben. Mañana va a haber una marcha de los estudiantes de Derecho de la UNAM. Pero al final volvemos a lo mismo, son los estudiantes de Derecho, las personas que tienen carrera judicial, aparte de la desinformación que provoca el presidente en las mañaneras y la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque ellos siempre están hablando de las personas que están haciendo estas manifestaciones, son los trabajadores del Poder Judicial, están peleando sus pensiones y que reciben tanto dinero y todo, entonces te envuelves en un tema que realmente no es lo que están haciendo. Al final del día, yo creo que debemos de pensar qué queremos nosotros. Una parte de las reformas que a mí me preocupa, al igual que Lore, es el tema que ella expuso, pero también el tema de la carrera judicial. Con esta reforma, yo soy abogada, hace 3 años me gradué de Derecho, yo pudiera ser juez, si yo quisiera, con esta reforma, ¿verdad? Y si recibo el voto de las personas, pero ¿realmente estoy preparada para eso? O sea, ¿realmente estoy preparada para ser juez, magistrado o algo? Claro que no. ¿Por qué? Porque tienes que tener una trayectoria, tienes que prepararte para eso y eso se toma tiempo, tiene que haber una carrera para eso. Es como cuando tú vas es más, te vas a subir a un avión o vas a hacer algún deporte extremo. ¿Qué quieres tú? ¿A quién quieres? A ti a tu lado. A la persona que tiene más experiencia para que te cuide, o en una cirugía, hablando de doctores ahorita, en una cirugía quieres al recién graduado que no dé mérito, ni los estudios, ni siquiera nada. O sea, yo no demerito esa parte, simple y sencillamente a quién prefiero, en quién pongo en manos mi vida, en quién pongo en manos mi libertad, en una persona que le entiendo, no. Aparte que le están abriendo a que la delincuencia entre a esto, lo hemos visto en este país, lo seguimos viendo en este país. Ahorita hay estados donde están metidos en la política, en puestos políticos, son funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque deben favores. No, claro. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando. Tenemos que abrir los ojos como ciudadanos, tenemos que poner atención y tenemos que dejar de pensar que a México no le va a pasar. Estamos siempre viendo el tema de Venezuela, estamos viendo, defendemos de todo y siempre decimos, bueno, a nosotros no nos va a pasar, no nos está pasando. Sí, no tanto. No, y más cuando ya los ojos internacionales voltean para acá. Nos están alertando constantemente, Canadá, ¿verdad? Y ahora AMLO en su mañanera, no. Pues ellos allá, República Bananera y no sé, a ver. Ya cuando Estados Unidos y Canadá está levantando la mano, no es injerencismo ni mucho menos. Son tus socios. Es porque, a ver, diplomáticamente son tus socios. Estados Unidos es tu vecino. No va a dejar que esto sea Venezuela, ni mucho menos. Entonces, pues es que no le toca a Estados Unidos dejarlo, le toca a México. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que los tintes dictatoriales están muy a flor de piel. Veo muchos comentarios en redes sociales de esa divide y vencerás. AMLO lo logró, porque sí veo muchos comentarios de pues ardidos, tómenla, no sé qué, a la gente que dice hay que defender nuestro país, tal. O sea, hay unos que están defendiendo a capa y espada la democracia, llámese como se llame, es democracia, levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque afecta a las minorías, o sea, estas cuestiones afectan las minorías, eso es una democracia. Estamos en una democracia en donde podemos levantar la mano y decir no estoy de acuerdo, pero entonces hay este bonche de personas que son los cuatroteístas, morenistas, etcétera, bots, en donde en redes sociales se arma muy bien ahí como en la antigua Roma, ¿cómo se dice? Pues bueno, cuando daban en el Coliseo, bueno, no en el Coliseo, pero cuando se ponían ahí a discutir, a decir, no, ustedes están ardidos y entonces van las reformas, van no sé qué. Bueno, espérense a ver cómo va a estar este país. Te voy a decir una cosa que escuché la sesión del INE del viernes de la semana pasada, la participación de todos los representantes del partido. ¿Y qué opinaste?
Y no me acuerdo cuál es el nombre del representante de Morena, pero él dijo algo que a mí me abrió los ojos y dije, uy, me cayó mal. Que nadie se opuso. No, que tiene razón. Dijo, nosotros fuimos muy claros cuando fuimos a campaña de cuál era el plan C. Y el plan C era esto y la gente lo votó. Silencio, ¿verdad? Yo es que Y yo tú estoy, dices, a ver. y Pero- dices tú, es cierto. Nosotros fuimos a campaña, nosotros la oposición fuimos a campaña diciendo que queríamos defender al Poder Judicial, diciendo que estábamos en contra de las reformas, que queríamos proteger al INE, que queríamos proteger a la Suprema Corte, y nuestro proyecto no pegó. Y ellos fueron a campaña diciéndole a la gente, vamos a reformar el Poder Judicial, vamos por la elección de jueces y ministros, vamos por la mayoría absoluta Pero de la las gente cámaras. no lo votó todavía, se está Y votando. la gente lo O sea, votó, la gente no. votó por esa propuesta de campaña. A Marcel, ver, sí lo hizo. Votó por Claudia Sheinbaum. Pero fueron no muy votó claros. por el plan C. Pero fueron muy claros en cuál era el proyecto de Claudia. Pero difiero. O sea, me quedé en silencio no porque estoy de acuerdo. O sea, difiero un poco en el sentido de que Claudia no venía junto con pegado con el plan C. Sí, esa era la propuesta de campaña de Bueno, Morena. por eso, pero ese es parte del conflicto. O sea, parte del conflicto es, junto con pegado, Claudia Sheinbaum, plan C, vamos sobre la Constitución. No, a ver, Esa votas fue por su una persona. campaña. Sí, fue su campaña, pero tú no votas por todo un paquete de, Claudia Sheinbaum, plan C, va esto, eliminar organismos autónomos, o sea, Es que no va sabe- todo eso se va dando, pues como estamos viendo ahorita, es paso por paso, si se va a dar, no se va a dar, entonces ahí ya lo estamos dando por un hecho. Yo creo Entonces ahí que, la oposición Marcel, por eso, Pues es entonces me estás diciendo que la oposición por eso la veo tan callada. No, No. al contrario, Marce, lo que yo Es- te estoy diciendo a es ver. que escogió el electorado el pasado 2 de junio. Nosotros fuimos a campaña haciéndoles una propuesta diferente a lo que están trabajando ellos ahorita y no ganamos. Yo infiero de que pues, la gente no quiso ese proyecto, la gente quiso el otro proyecto. Yo no y, creo ahí que es donde sea tanto y ahí es donde eso, validas, Lorena, fíjate. o sea, ¿qué dices tú? Más los programas pues a lo mejor sociales, votaron por Claudia, votaron Tengo por, sentimientos no muy por eso, encontrados. pero les dieron la puerta para que lo hicieran. Mira, yo también O sea, al he estado final en del día, campaña, ellos pero mucha tienen gente no ellos sabe tienen- ni lo que está, o sea, están Ajá. votando la persona, pero no saben el Exacto, proyecto que están votando. exacto. Entonces, Pero en eso al les final, dieron la cuando- puerta en para el que lo momento- pudieran hacer. Exactamente. En el momento que votan por O les ella, dieron programas votan por sociales. todo ese proyecto, pero la mayoría no sabe lo que está, nada más es el tema que puede ser el programa social, puede ser otro, cualquier tema que le haya llamado la atención, pero realmente, ¿cuántos ciudadanos conocemos los proyectos reales de nuestros candidatos? Y las propuestas completas de nuestros candidatos. O sea, no eso estamos es bien justo mi informados, punto. no podemos, no Alertémonos llegamos. Ujú. de las implicaciones que tienen nuestros votos. Exactamente. Porque a lo mejor mucha gente le dio su voto a Morena la elección pasada pensando en, bueno, pues Claudia, no sé, cualquier cosa que les haya llamado a perfil, su gobierno en la Ciudad de México, lo que quieras. Pero detrás de Claudia había muchas implicaciones, entre ellas el plan C. Exactamente. Y votaron por eso, votaron por esas implicaciones. Entonces, hoy, que puede haber mucha gente que dice, espérame, yo sí voté por ella, pero yo no quería esto, pues manifiéstense. Porque entonces hoy parece que su voto les da la libertad de poder hacer todas estas transformaciones, todas estas desapariciones de organismos autónomos, cuando no sé yo si haya gente que se opone a ello porque no los veo manifestándose. Y yo no veo también a los diputados y Pero- senadores hoy por hoy aprobando esto. Yo, la verdad, pienso, no tienen conciencia de lo que están haciendo, no les importa su país, No entiendo. no les importa, Es que yo no tienen no. ni siquiera la más mínima decencia. Es que cuando vas Para- a votar, o sea, no vas a no. votar, ahí no dice el plan C de Claudia. Están viendo Entiendo lo de solamente la por su campaña, persona. Lore, entiendo lo de la Ujú. campaña, pero hasta ahorita se está viviendo, o sea, acuérdense el madruguete, lo tocamos aquí en la mesa. Hasta me acuerdo que pusimos un zapato de Cenicienta porque fue a las 12 de la noche. Que AMLO insistía en lo del plan C, todos estos meses antes de la elección, y no se lograba. Entonces, hasta ahorita, antes de acabar su sexenio, está empujando a que se haga, porque tampoco tenía tanta salida, ¿sí? Entonces, yo sí creo que todavía hay un vislumbro de levantar manos, detener y todo, pero siento que así como tú estás diciendo,
mucha gente pensó pues ya venía en el paquete, incluido a lo mejor un INE que ya estaba en complicidad a merced del presidente con la Guadalupe Tadei, es la verdad. Guadalupe Tadei tiene a más de 8 familiares trabajando ahí, morenistas. Entonces, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo no le va a hacer caso al presidente? ¿Me explico? Claro, entonces, claro. Carla Humphrey, etcétera, que están siguiendo la Constitución. Pues no, porque no hay un artículo del 54, no puede haber un 8% más, lo platicamos aquí en la mesa pasada. Entonces, sí pudo, en lo de la sobrerepresentación, sí pudieran haber puesto límites los del INE. Claro. Sí pudieron haber puesto límites en esa parte. En lo de la reforma del Poder Judicial, no, y vamos a platicar, está padre platicar. ¿Y cómo se justifican diciendo que siempre, que porque los otros a partidos mí sí me trae. nunca se habían quejado? Pero la realidad es que desde antes de Carlos Salinas de Gortari no había habido una sobrerepresentación de esta magnitud. Siempre había. Entonces, y precisamente se les olvida que porque el hartazgo de las personas, de todos los ciudadanos, de todos estos partidos que ya no querían ni al PRI ni al PAN, llegaron ellos y al final es lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque vienen gente de estos partidos que se meten ahí que ya nadie los quería, porque esa es otra realidad. ¿De qué está conformado Morena y de qué está lleno Morena? Y es todas estas personas que salieron de estos partidos que ya no eran aceptados ni por la ciudadanía ni por sus mismos partidos, entran y ya. Y ninguno ha entendido que el ciudadano ya no quiere eso, está harto. Quiere que se le ponga atención, quiere un país donde haya economía, donde haya seguridad social, donde tenga acceso a medicamentos, donde tenga. Díganme si realmente lo tienen con Morena. Que yo no estoy defendiendo ni al PRI ni al PAN, ni tengo ningún compromiso con nadie, simple y sencillamente es la realidad. Sí. O sea, es una realidad de por qué, analiza por qué llegaste ahí y por qué la gente votó por ti. Y esa es por qué la gente votó, porque quería un cambio, estábamos fastidiados y dices, bueno, pues si con este no se pudo, con este no, vamos a intentar con este. Y llega AMLO, que tiene años queriendo ser presidente, y hace todas estas reformas y provoca todo esto, y estas personas de Morena que parecieran más una secta y todos adoctrinados, porque si tú platicas con ellos es increíble cómo todos dicen lo mismo, las mismas frases, las mismas oraciones de cómo quererte convencer. Lo mismo lo vemos en los diputados, lo vemos en los senadores de Morena. ¿Dónde está su capacidad de análisis? De verdad ver por su país y de no ver por un partido. Ellos no están viendo por México, están viendo por el partido, por el mantenerse en el poder y seguir en el poder, y eso es lo que a mí me da mucho miedo de lo que va a pasar aquí en México. Conclusión. No, pues la conclusión es que aparte siento que este bloque ya era media hora. No importa, es que este tema, los demás podemos ponerlos aquí. No, o sea, a mí sí me causa mucha intriga como, digo, para mí es un tema en el que todo México debe estar pendiente, pero la verdad es que volteas a ver al país y el país, cada quien está metido en sus propios intereses. Y eso es lastimoso porque, pues, hoy el futuro de México está en las manos de una Cámara de Representantes, que al final ellos son los representantes de la gente, al que les dimos nuestro poder, y con ese poder ellos pueden cambiar el país para el rumbo que ellos quieran. Y eso es lo que, pues, ahí estamos. Cambien de canal. Creo que la Casa de los Famosos es importante para divertirse, pero no tanto como la reforma del Poder Judicial y lo que está pasando en nuestro país, y más porque implica a nuestros hijos y a sus nietos.